En esta ocasión les voy a explicar qué son las funciones matemáticas. Para poder distinguir o saber qué es una función matemática, primero tenemos que hablar de algún concepto básico que es muy recurrente en las matemáticas, que es una correspondencia. Y dice que una correspondencia, por ejemplo, es que a cada libro de una biblioteca le corresponde un número de páginas. Cada libro tiene un número de páginas diferente, o a final de cuentas, aunque fuera igual, de todos modos, para cada libro va a tener un número de páginas. A cada ser humano le corresponde una fecha de nacimiento, necesariamente. Entonces, hay una correspondencia. A cada persona le corresponde una fecha de nacimiento. Si la temperatura del aire se registra durante todo el día, entonces a cada instante le corresponde una temperatura, efectivamente. Ya sea que yo quisiera medirlo a cada minuto, cada hora, cada 2 horas, o en la mañana y en la tarde, a final de cuentas a cada uno de esos instantes le corresponde una temperatura en particular. Entonces, siempre que haya esa correspondencia, podemos describirla a través de un enunciado. Pero esa correspondencia puede que sea una función. Vamos a ver ahorita de qué se trata. Una función f de un conjunto D, una función f de un conjunto D a un conjunto E es una correspondencia que asigna cada elemento X del conjunto D exactamente un elemento Y de E. Suena un poco rebuscado. Simplemente vamos a considerar entonces que tenemos un conjunto. Lo que estamos utilizando aquí es un diagrama sagital para representar a un primer conjunto. Entonces dice que tenemos un conjunto D y un conjunto E. Vamos a suponer que aquí tenemos letras, por ejemplo, A, B, C y D. Y en este lado tenemos números, 1, 2, 3, 4. Ahora dice, para que podamos considerar que tenemos una función, a cada uno de los elementos del primer conjunto, en este caso, repito nuevamente, le llamamos el conjunto D, le corresponde uno y solo uno. Pues quiere decir que yo podría tener una relación, una correspondencia entre este elemento y este, entre este elemento y este, entre este elemento y este, y finalmente al elemento D lo relacionamos con otro elemento del conjunto E. Si yo mantengo esta relación, esta correspondencia de a cada uno de los elementos le corresponde uno y solo uno de los elementos de E, tengo una función. Voy a borrar y cambiar para explicar cuándo no es una función. Entonces aquí podríamos decir que sí es función. Entonces vamos a suponer que ahora a este elemento A del conjunto D le correspondieran el 1, por ejemplo. Vamos a suponer que al elemento C le correspondiera el 2 y que a este elemento B le correspondieran el B, pero también le correspondiera el elemento B con el E. Entonces quiere decir que dice que a cada uno de los elementos del conjunto le corresponde 1. En este caso no se está cumpliendo porque este elemento le están correspondiendo 2. Entonces quiere decir que esta es una correspondencia, no una función. En este caso podemos decir que no es función.
Otros ejemplos de funciones sería, por ejemplo, el área de un círculo. El área es una función del radio. O sea que si el radio cambia, el área también. Ahora, el número de bacterias en un cultivo es función del tiempo. Entonces, el número de bacterias en un cultivo, vamos a suponer que ahí tenemos nuestra bacteria, y entonces simplemente conforme se modifique el tiempo, el número de bacterias va a cambiar. Entonces quiere decir que sí depende de, y por lo tanto es función de. El peso de un astronauta es función de su elevación, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos esté de una superficie de algún lugar o de un planeta, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos, y entonces tenemos por aquí un astronauta, y qué tan lejos esté qué tan lejos esté del planeta es qué tanto peso tiene, porque a final de cuentas el peso depende de la fuerza de atracción gravitacional. El precio de una mercancía, el precio de una mercancía dependería de la demanda. En un ejemplo muy sencillo de esta situación es antes de, cuando todavía no empezaba esta situación de la pandemia del COVID, resulta que el precio de algunos productos, por ejemplo, el gel antibacterial, tenía un precio. Como la demanda aumentó, el precio de la mercancía también aumentó. Por lo tanto, quiere decir que el precio es una función de la demanda. Los elementos que podemos identificar en esta representación de equipos de diagramas sagitales, tenemos que determinar o tener bien claro qué es cada uno de los elementos que conforman estas funciones. Entonces dijimos que el requisito es que hay una regla de correspondencia entre los elementos de un conjunto respecto de los elementos de un otro conjunto. Esta regla de correspondencia puede ser a través de palabras, como se ha descrito anteriormente. Es decir, aquí, por ejemplo, podría yo describir una regla de correspondencia que es el nombre con el grupo al cual pertenece un alumno. En este caso, Ana se encuentra en el 101 matutino, o Conchita se encuentra también en el 101, pero a final de cuentas le corresponde uno y solo un grupo, no, a uno le corresponden dos grupos. Entonces, a cada uno de estos elementos del primer conjunto, que le llamamos dominio, se les llama argumentos. Ahora, a todos los elementos, todo el conjunto completo que corresponde a el otro conjunto, se le llama contradominio. Y aquellos elementos que les llamamos imágenes, que tienen correspondencia directa con ese conjunto que le hemos llamado dominio, se le llama rango. Es importante destacar que este lenguaje lo vamos a estar utilizando en este tema de funciones. Ahora, como ejemplo, vamos a utilizar algunos ejemplos. Para empezar, entonces dijimos que esa regla de correspondencias lo podemos describir de forma escrita. Por ejemplo, se pagan 2 pesos por cada bolillo.
Entonces quiere decir que si yo compro más bolillos, pues me va a salir más caro. Pero es una relación directa, es una correspondencia directa. Ahora, este enunciado que yo he descrito así, lo puedo describir también en forma matemática, es decir, el costo va a ser igual a número de bolillos, en este caso le vamos a poner B, por 2 pesos. Entonces quiere decir que cada vez que cambie el número de bolillos, pues lo multiplico por 2 pesos y obtengo el costo. Entonces esta es una forma matemática de describir a una función matemática. Ahora, en realidad, muchas de las veces decimos, no solamente lo escribimos así como fórmula, como estamos hablando de que es una función, es decir, que un valor está en función del otro, es decir, en este caso el costo está en función del número de bolillos que se adquieran, entonces como está en función de, generalmente utilizamos esta simbología. Bueno, en este caso sería B. Entonces decimos que se debe, o sea, el costo en función del número de bolillos. Ahora, para cualquier otra ecuación que describe básicamente esa relación que hay entre un par de conjuntos. Generalmente ese par de conjuntos nosotros los describimos para trabajarlo matemáticamente como X y Y e incluso para poderlos graficar. Entonces, para básicamente considerar o tener en cuenta cuál es el comportamiento de una función, entonces lo que hacemos es evaluar. Entonces, evaluar en ciertos valores de b, que a final de cuentas esos valores de b los vamos a sustituir aquí. Entonces quiere decir que si yo quisiera evaluar esta propia función en C2, C4 o C10, por ejemplo, entonces lo que yo podría hacer es simplemente sustituir, es decir, el b que estoy indicando aquí, que vale 2, lo sustituyo en la propia ecuación, que sería 2. O acá también, con la misma, sería 4. O acá sería 10. En este caso, el resultado sería 8. Y en este caso sería 20. Pues, al evaluar la función para esos valores de b, en este caso, serían estos resultados. Ahora, hablando ya en lo que generalmente se ve en libros de texto o ya en aplicaciones matemáticas, generalmente la primera letra con la que usamos, con la iniciamos para describir una función es la f. Y entonces decimos que es una función f de x. De tal manera de que, voy a poner un ejemplo, simplemente podríamos decir que f de x sería igual a 3x más 2, por ejemplo. Entonces, si a mí me solicitaran evaluar dicha función para los valores f de 2, f de 3 o incluso f de 1/2, lo que yo haría entonces para poder obtener estos resultados, pues simplemente sería sustituir en todos los lugares donde esté mi variable. En este caso, yo tendría que sustituir para obtener f de 2, entonces la x la tengo que sustituir por ese valor de 2 y obtener el resultado, que en este caso sería 3 por 2, 6, más 2 sería 8. Para el caso de f de 3 sería 3 por 3 más 2, que esto sería igual a 11. O también podría sustituir el valor de 1/2, 3 por 1/2 más 2. 3 por 1/2 sería 3/2, que en forma impropia sería 1 entero 1/2 más 2 enteros. Esto me daría 3 enteros 1/2. Hay que recordar que para muchos fines el manejo de estas operaciones siempre el resultado se expresa
en fracciones, o si fuera el caso, en raíces. No se resuelven a menos que sea necesario. A menos que yo quisiera graficar. Finalmente, pues para muchos fines hay que recordar que esta f de x pues sería el equivalente a una y. Entonces, si yo quisiera graficar, quiere decir que entonces lo que yo podría tomar como referencia, que en este caso yo tendría solamente valores positivos, x, y aquí yo tendría f de x. Pues para los fines de gráfica, pues yo tendría que considerar a y como f de x. Entonces quiere decir que yo podría graficar prácticamente cualquier función. Obviamente vamos a ir viendo algunos contenidos para ver cuáles son las consideraciones que deben tenerse dependiendo del tipo de función de la que estemos hablando. Esta función que nosotros tenemos ahí, pues en realidad es muy fácil de graficar, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí sería un medio, tendríamos el valor máximo de 8, vamos a suponer que es 10 aquí, 8 aquí, no 5, 5 aquí. Entonces cuando vale 0.5, vamos a ponerle 1, 2, 3. Cuando vale 0.5, el punto aparece en 3,5. Se vería el primer punto. Luego cuando vale 2, acá vale 8, más o menos sería por aquí. Y luego cuando vale 3, vale 11, sería por acá. Y entonces quiere decir que yo solamente tendría que unir los puntos para ver la tendencia. Entonces para ver la tendencia yo solamente tendría que unir los puntos. Esta es una recta. Evidentemente con un cuadriculado pues es más fácil. Y así podríamos trabajar con cualquier otro tipo de función. Simplemente sustituir, obtener resultado y si nos lo solicita pues graficar. La tarea es la siguiente. Hay que evaluar cada una de estas funciones. Hay que evaluar cada una de estas funciones con los valores propuestos, que en este caso x valdría menos 3, luego 3, 0, 1 medio, 10. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos esta función, nos están diciendo que vale 1 o vale menos 2 o vale a. Quiere decir que si aquí tenemos una incógnita, tendríamos que expresar de todos modos el resultado aún con esta incógnita. A lo mejor la incógnita cambiaría, ya no va a ser 2x, tal vez sea 2a. Entonces, pero de todos modos podemos obtener el resultado y a final de cuentas es una expresión matemática. Hay que resolver estos, hay que evaluar cada una de estas funciones con esos valores y hay que evaluar estas otras también con esos valores. Hay que simplemente tener cuidado con el uso del valor absoluto.